Muy buenas noches, distinguidos miembros de la comunidad Mufasit Seminarios. Esta es una reunión más, un encuentro más de nuestros habituales jueves jurídicos. Y bien, esta noche tenemos un tema de sumo interés para todos nosotros, que se titula Mitos y verdades de la tenencia compartida. La ponente esta noche es la doctora María Ángela Guamán Alarcón, a quien damos la bienvenida. La doctora María Ángela Guamán Alarcón es, como sabemos, abogada de familia, especialista en derecho de familia y protección del menor. Ella es una experta en gestión pública y gobernabilidad y maestrista en derecho de familia. Sin mayores preámbulos, ¿no? Los dejo con la doctora María Ángela Guamán Alarcón, quien tendrá a su cargo la ponencia Tenencia Compartida, Mitos y Verdades. Bienvenidos todos, doctora, igualmente bienvenida, muy buenas noches. Los micrófonos son suyos, permítame proyectar la diapositiva. A ver. Gracias, José Luis. Muy buenas noches, querida comunidad. Estamos aquí nuevamente en otro jueves jurídico, un espacio pensado en la familia, en los niños, en los padres, para generar un soporte desde la academia, desde las leyes, desde la vivencia, desde el ejercicio profesional, ¿no? Es un conjunto de experiencias que no pueden quedar en uno, sino que tienen que transmitirse. Y ese es el sentido de los jueves jurídicos, ¿no? Ser solidarios y generosos en nuestro tiempo, en nuestras vidas personales, para compartirlas con ustedes, ¿no? A partir de, como vuelvo a decir, la experiencia profesional. Bien, durante estas 2 últimas semanas nos hemos tomado el trabajo de escuchar y ver y leer en diferentes espacios, en diferentes plataformas, en diferentes medios de comunicación, a los detractores de la ley de tenencia compartida, ¿no? Porque no hay otro calificativo para estas personas. Los hemos visto, los hemos escuchado sin apasionamientos, objetivamente, y hemos tomado nota de las principales observaciones, objeciones que tienen frente a la ley. ¿Qué es lo que les molesta? ¿Por qué están así tan molestos al punto de estar vociferando que van a presentar la inconstitucionalidad de la ley? Entonces, sin apasionamientos, sino con posiciones lógicas, con la Constitución en la mano, vamos a responder a esos 7 puntos que los hemos considerado fundamentales, a esas 7 objeciones que nos han resultado llamativas y que son el mínimo común de todas las arremetidas de estas personas. ¿Sí? Entonces, vamos a compartir con ustedes estas objeciones a la ley, estas objeciones al derecho de los niños, niñas y adolescentes. Por favor, José Luis, ayúdame con la lectura. No te escuchamos, José Luis, por favor. Objeción a la ley 31590, ley de tenencia compartida. Obligación automática de otorgar la tenencia compartida. La ley aprobada obliga al juez que automáticamente otorgue la tenencia compartida, impone a los padres la adopción de la tenencia compartida. En la práctica, obliga al juez a otorgar la tenencia compartida por temor a cometer prevaricato. Muy bien, vamos a responder. ¿Qué obliga al juez? La respuesta definitivamente es nada. Nada lo obliga al
al juez. El juez no tiene una pistola en la cabeza al momento de tener un expediente de tenencia compartida. Prioritariamente, la ley promueve el diálogo entre los padres. Es más, incluso promueve que se tome en cuenta el parecer del niño, niña o adolescente y vía una conciliación extrajudicial. Pero, dado que habrá situaciones, ¿no?, en las que papá y mamá no se pongan de acuerdo, recién entonces deberán acudir al juez. Y es el juez, al no existir acuerdo, como primera opción, considerará otorgar la tenencia compartida. Ojo, como primera opción. Evidentemente, existen otras opciones, otras fórmulas de tenencia que el juez otorgará, salvaguardando en todo momento el interés superior del niño, niña y adolescente, tal como lo expresa claramente en el artículo 81 del Código de los Niños y Adolescentes, recientemente modificado. Como se aprecia entonces, la ley no obliga, ¿no?, la adopción de la tenencia compartida en automático. No es cierto. Lo vuelvo a decir, no es cierto. Tampoco obliga a los padres, porque lo manda la ley, que es lo primero en lo que se deben poner de acuerdo, ¿no? Que conversen, porque el diálogo es el mejor ejemplo de crianza para los hijos. Entonces, esta ley está dando esa facilidad que no debiera perderse en ninguna ley, el diálogo, la conciliación, aún en un espacio judicial. Mucho menos obliga al juez, porque él es quien debe salvaguardar el bienestar de los hijos. Puede otorgar la tenencia exclusiva a uno de los padres y no necesariamente dictar la tenencia compartida. De otro lado, ¿miedo a prevaricar? Veamos. De acuerdo con nuestro Código Penal, en el artículo 418, el prevaricato implica que un juez o fiscal emita resoluciones o dictámenes manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley. Aquí, la pregunta sería, ¿por qué un juez tendría que resolver contrariamente a lo que dice la Ley 31590, ley que regula la tenencia compartida? ¿Que apelando a su criterio de conciencia, que le obliga a priorizar el bienestar de los niños? En ese caso particular de la tenencia compartida, con criterio de conciencia, ¿qué juez, les digo, qué juez actuaría contra, primero, promover el diálogo y el acuerdo entre los padres y resolver la tenencia compartida o exclusiva, salvaguardando el interés superior del niño, tal como lo dicta literalmente la ley? Entonces, ¿actuar por miedo a prevaricar? Definitivamente, esta no es una objeción que merezca debate. Por lo tanto, esta sería otra falacia, o digamos, una argumentación tendenciosa para oponerse a la vigencia de la ley. Entonces, José Luis, la objeción, obligación automática de otorgar la tenencia compartida es Falso. falso. Muy bien, pasamos a la siguiente objeción. Por favor, dale lectura. No se te escucha, por favor. Objeción. Fomento de la violencia. ¿La ley aprobada perpetúa situaciones de violencia? ¿Otorga la tenencia compartida al padre agresor? ¿No permite al juez saber a quién otorgar la tenencia en caso ambos padres sean agresores? ¿Obliga al juez a otorgar la tenencia compartida sin una evaluación exhaustiva? ¿Induce al juez a otorgar la tenencia compartida
sin la participación de un equipo multidisciplinario que evalúe caso por caso? Impide que los jueces evalúen situaciones precedentes de violencia física, psicológica y sexual que afecten los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Bien, vamos a responder a esta objeción. La ley 31590 regula la tenencia compartida, es decir, dicta que se debe establecer la distribución del tiempo de papá y mamá para compartir la convivencia con sus hijos. Distribución del tiempo que reflejará el común acuerdo de los padres, vía conciliación o la decisión judicial. De otro lado, la lectura minuciosa de la ley permite afirmar que ninguno de sus artículos promueve la violencia. Podríamos pensar que algunos abogados utilizarán la ley para argumentar en defensa de padres supuestamente violentos o agresores. Sí, pues, como ocurre con cualquier ley, como ocurre en cualquier litigio donde se utiliza de buena o mala fe las leyes para favorecer a los patrocinados. Pero esto no puede llevarnos a generalizar que la ley por sí misma, conforme está redactada, promueve la violencia o perpetúa situaciones de violencia. Por ejemplo, afirmar que la ley otorga la tenencia al padre agresor implica afirmar que los jueces son ciegos o son incapaces de advertir el peligro de violencia hacia los hijos. En general, los jueces, para cumplir con su rol, se apoyan en las pericias e informes de los especialistas, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros, que conforman el equipo multidisciplinario, que enriquecen la motivación de sus resoluciones. Y esto definitivamente ocurre caso por caso. Y aquí también participa el fiscal. El fiscal de familia también emite un dictamen. Entonces, hay muchos profesionales cualificados que van a observar este caso. Habría que atreverse a preguntarle a los jueces si, a pesar de la recarga procesal, no resuelven cada caso con la minuciosidad que demanda. Esa es otra cosa. Afirmar que un juez resolverá sin un análisis exhaustivo, que incluso no recoja los antecedentes de violencia que afectan el entorno familiar de los hijos, es impensable en el contexto de un proceso judicial de familia, a menos que se trate de un flagrante caso de corrupción. Imagínense que este es el escenario de justicia en nuestro país. En los juzgados de familia, yo no sé a quién se le ocurre proponer estas objeciones a la ley aprobada. Indudablemente, poner en conocimiento del juez los antecedentes del caso corresponde ¿a quién? A los abogados. En este punto, mi invocación, ¿no?, de siempre, para que los colegas ejerzan el derecho con sentido ético. Si un abogado postula inadecuadamente los hechos y no provee los medios probatorios pertinentes, lo que induce al juez a dictaminar en favor de un padre agresor, eso pues definitivamente va a ser contrario a los intereses del niño. Generalizar entonces, a partir de este hecho, que la ley fomenta el otorgar la tenencia a los padres agresores, es un error. Por lo dicho entonces, no es cierto que los jueces actúen y resuelvan sin el adecuado conocimiento de causa, sin el análisis exhaustivo que requiere el caso, y menos aún sin el apoyo del equipo multidisciplinario. Así pues, la ley de tenencia compartida no fomenta la violencia. Entonces, José Luis, a la objeción, fomento de la violencia, ¿qué le vamos a decir? Falso. Falso. Muy bien. Con la siguiente, por favor. Objeción. Riesgo para los hijos. La ley aprobada promueve una tenencia
no segura para los hijos, pone en riesgo a los hijos, expone a los hijos que sean vehículos de agresión. Muy bien. Esta ha sido una de las objeciones que ha estado circulando más en redes por los colectivos, ¿no? De algunas madres que se han agrupado. Y con todo derecho, pero vuelvo a decir, cada espacio de lucha y de desigualdad tiene una ley, tiene un espacio, reitero, para reclamar. Pero definitivamente esta ley tiene rostro de niño, tiene rostro de niña, tiene rostro de adolescente. Entonces, de acuerdo con la ley, la tenencia compartida queda establecida por dos vías. Uno, por común acuerdo de los padres, quienes evidentemente establecerán las condiciones de bienestar para sus hijos. Y dos, por decisión del juez, quien asegurará el interés superior de los hijos. En este sentido, los informes del equipo multidisciplinario y el conocimiento de los informes médicos de parte, carpetas fiscales y hasta de los atestados policiales, indudablemente contribuyen con una acertada decisión del juez enfocado en garantizar la seguridad y el bienestar de los hijos. ¿Cómo la decisión judicial sobre la base de información adecuada o el acuerdo conciliatorio negociado por ambos padres pondría en riesgo a los hijos? ¿Cómo la ley aprobada puede poner en riesgo a los hijos? Lo que podríamos suponer de estas objeciones es que, por ejemplo, imaginemos que mamá teme que durante el periodo de tenencia con su papá, este último influye en el hijo para indisponerlo contra ella, llegando incluso a provocar en el menor conductas agresivas contra su propia madre. Bueno, este temor debería disiparse, pues el juez, al advertir este tipo de conducta en uno de los padres, puede resolver la variación de la tenencia conforme lo dispone el artículo 82 del Código de los Niños y Adolescentes recientemente modificado. Así pues, dañar o destruir la imagen que el hijo tiene del otro padre o madre, hablar y convencer al hijo que papá es malo o que mamá es mala, decirle que por su culpa estamos en mala situación o que mejor alejarse porque es un mal ejemplo de vida, son formas de dañar su imagen. El otro punto, impedir injustificadamente la relación padre o madre con sus hijos. En el escenario de que cuando lo visite al hijo, decirle que no lo quiere ver, sin permitirle conversar. Cuando deje en visto el mensaje de WhatsApp preguntando por su salud para saber cómo está. O no respetar el régimen de visitas. Por ejemplo, salir a un supuesto cumpleaños de amiguito justo en la fecha y hora que le toca la visita al hijo. Matricular en talleres a los hijos justo cuando les toca pasar con su papá. ¿Son comportamientos obstructores? Claro que sí. De la sana relación entre padres e hijos e inductores de conflictos, de potenciales situaciones de violencia. Y por lo tanto, la ley ha previsto la posibilidad de una variación de la tenencia que proteja la integridad física y emocional de los hijos. Adicionalmente, es pertinente mencionar que todo juez, al resolver la tenencia, también se apoyará en leyes específicas en favor de la infancia. Entonces, no solamente es esta ley, no solo es la Constitución, no solo es el Código de los Niños y Adolescentes, también hay muchas leyes a los detractores que nos están escuchando, decirles. Tenemos el Decreto Supremo 010-2016. ¿De qué trata? Trata de los lineamientos primero la infancia, en el marco de la política de desarrollo e inclusión social. Tenemos el Decreto Legislativo 1297, que habla de la protección de niños, niñas y adolescentes sin cuidado parentales o en riesgo de perderlos. Tenemos la Ley 30403, ley que prohíbe el castigo físico y humillante contra los niños. Tenemos el Decreto Supremo 004-2018 Minedu, los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra los niños. Tenemos el Decreto Supremo 009-2019 MC, lineamientos
para incorporar el enfoque intercultural en la prevención, atención y protección frente a la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes, entre otros más. Por lo tanto, es falso argumentar que esta ley desprotege y pone en riesgo a los hijos o los expone a que sean, pues, vehículos de agresión. Entonces, José Luis, frente a esta objeción, ¿qué tenemos que decir? Falso. Falso. Así es. Pasamos con la siguiente, por favor. Objeción. Fomento de la violencia contra la mujer. La ley aprobada promueve la violencia contra la mujer, fomenta la impunidad en los casos de violencia de género, atenta contra los derechos sexuales, reproductivos de las mujeres, niñas y las adolescentes. ¿Es parte de la arremetida conservadora contra los derechos de las mujeres? ¿Afecta el enfoque de género? ¿Contraviene la obligación del Estado de eliminar la discriminación contra la mujer? Muy bien. Esta objeción ha tenido muchos espacios en televisión de señal abierta nacional, ¿no? Inclusive en universidades muy prestigiosas, ¿no? Le han dado ventana y cabida a este tipo de profesionales, sociólogas, jueces, etcétera, que han dado su objeción precisamente en este sentido, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué vamos a responder? Para empezar, recordemos que la Ley 3364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, establece ya los mecanismos protectores contra la violencia hacia las mujeres. Y en este sentido, la dación de la Ley de Tenencia Compartida, que únicamente regula la tenencia de los hijos, no contraviene lo establecido en defensa de la integridad de las mujeres y de los demás integrantes del grupo familiar. Tradicionalmente, por razones culturales, se tiene por apreciado que las mujeres provean los cuidados domésticos en el hogar. Y en ese sentido, por lo general, se ha otorgado la tenencia exclusiva a las madres por la creencia extendida popularmente que las madres son las únicas cuidadoras eficaces de los hijos. En este contexto, lo usual es que sean los padres, los varones, los proveedores, cuya responsabilidad exclusiva se extendía como ajena a los cuidados de los hijos. Aunque debemos admitir que esta realidad progresivamente debe ir cambiando cada vez más por la propia evolución social y aspiración de las nuevas generaciones, hoy vemos en la televisión reportajes donde padres jóvenes cambian pañales y dan el biberón a sus bebés. Este es un cambio generacional positivo, imparable. Y, alineada con la nueva realidad social, la Ley de Tenencia Compartida establece que la tenencia debe ser asumida por ambos padres. Es decir, la ley promueve la corresponsabilidad parental, lo que definitivamente, por donde se mire, no atenta contra los derechos de las mujeres. En este sentido, el promover la tenencia de los hijos en tiempos proporcionalmente iguales hasta donde sea posible, nos apoya a nosotras las mujeres, otorgándonos mayor capacidad para ejercer una plena autonomía, puesto que ya no se limitará nuestro tiempo y nuestras posibilidades de desarrollarnos y participar en condiciones de igualdad en el mercado laboral. Por lo que la tenencia compartida contrarresta la situación de discriminación que padecemos nosotras las mujeres, lo que está totalmente alineado con el enfoque de género. Respecto a los derechos sexuales y reproductivos, tales como el disfrute pleno de la sexualidad, la ausencia de violencia, coacción o abuso dentro de la familia, el acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad y amigables, y la autodeterminación reproductiva, entiéndase como el derecho a decidir el aborto. Entendemos que los niños, niñas y adolescentes no son propiedad de nadie, ni de sus padres, ni de la sociedad,
y que su vida y su libertad son de exclusiva autonomía progresivamente adquirida. Pero convencidos estamos que ambos, papá y mamá, deben estar presentes en su desarrollo, orientándolos, aconsejándoles y protegiéndoles, es decir, cumpliendo su deber compartido de crianza y formación. ¿Quién mejor que los padres en su corresponsabilidad compartida para garantizar estos derechos humanos, que son los derechos sexuales y reproductivos de los hijos? Entonces, esta ley de tenencia compartida en modo alguno atenta contra los derechos sexuales y reproductivos, como lo argumentan los opositores a esta ley aprobada. Entonces, José Luis, ¿qué tenemos que decir? Objeción. Fomento de la violencia contra la mujer. Falso. Así es. Pasamos con la siguiente objeción, por favor. Objeción. Reducción de la pensión de alimentos. La ley aprobada premia al papito sinvergüenza. Beneficia a los padres que no se hacen responsables de sus deberes económicos. Reduce la pensión de alimentos. Al tenerlo la mitad del tiempo, ahora el padre pasará un monto menor como pensión de alimentos para su hijo. ¿Promueve que los padres ya no pasen pensión de alimentos? ¿Suspenderá los procesos de alimentos ya iniciados? Gracias. Y vamos a hablar, ¿no? Claramente, los detractores de esta ley que tiene rostro de niño, vuelvo a decir, se han atrevido a calificar a los padres de forma general, ¿no? Porque hay padres y madres amorosos que quieren estar comprometidos en su rol natural de paternidad y maternidad. Pero también reconocemos que hay padres y madres nefastos, que no quieren, se niegan, se resisten, inclusive a reconocer al hijo, a darle un apellido, a darle una identidad y subsecuentemente a los alimentos, a la compañía, al cuidado, etc. Para ese tipo de padres y madres, la ley está en las vías procedimentales y serán sancionados y exigidos en sus obligaciones. Pero generalizar a los padres como papitos sinvergüenza ya me parece una situación muy fuera de contexto, ¿no? Porque no podemos, vuelvo a decir, apasionarnos, aún siendo profesionales, porque esto lo ha dicho una profesional, una socióloga en un medio de comunicación. Entonces, si vamos a dar una opinión, tenemos que ser muy objetivos, no podemos utilizar adjetivos, no podemos generalizar la situación y crear en la audiencia un sentimiento confuso, ¿no? Alentar iras, venganzas, alentar odios. Lo último que el Perú necesita es esto. Y nuestros hijos, los niños en el Perú, necesitan ejemplos de convivencia sana, de cultura de paz. Frente a esto, existe la creencia amplificada, ¿no?, por la desinformación de los detractores, que la ley de tenencia compartida aprobada afectará la pensión de alimentos. Nada más falso. Aquellos padres que están sintiendo un artificial alivio porque piensan que el compartir la tenencia automáticamente, ¿no?, van a pagar menos, están equivocados. Y aquellas madres que están sintiendo temor porque piensan que el compartir la tenencia les van a quitar automáticamente la pensión, también están equivocadas. Es lamentable que estas tendenciosas desinformaciones provengan incluso de instituciones tutelares y colectivos con intereses particulares. Debe quedar claro que fijar la pensión de alimentos tiene su vía procesal y que una vez establecida es de cumplimiento obligatorio y que la pensión de alimentos no está supeditada a la tenencia. Ojo, la pensión de alimentos únicamente puede variar a través de procesos de reducción, prorrateo, extinción o aumento, los cuales regula el Código Civil.
que el juez de paz letrado definirá teniendo en cuenta las necesidades del alimentista y la capacidad del obligado, lo que, como podemos apreciar, no es impactado por la ley aprobada. Entonces, debe quedar claro que un proceso de tenencia compartida no fijará ni variará la pensión de alimentos. Se tratan de procesos independientes. Por otro lado, lo que sí debe tenerse presente es que el Código de los Niños y Adolescentes establece que el demandado por alimentos no puede iniciar un proceso posterior de tenencia, salvo causa debidamente justificada. Artículo 97. Ojo, por ello, recomiendo a quienes todavía no han sido demandados por alimentos que inmediatamente inicien sus procesos de tenencia compartida. Por otro lado, existe otro temor generado por la tendenciosa desinformación referida a que la tenencia compartida suspenderá los procesos de alimentos ya iniciados. Nuevamente, aclarar que esto no es así, porque se tratan de dos procesos independientes, vuelvo a decir, que ni siquiera se pueden acumular por ser de naturaleza diferente. Otra más. ¿Esta ley promueve que los padres sinvergüenzas ya no pasen pensión de alimentos? La respuesta es no. La pensión que ya está fijada es de cumplimiento obligatorio, bajo pena de cárcel por incumplimiento. Y si está en curso un proceso de alimentos, el juez de todas maneras la fijará. Mi recomendación para evitar las confrontaciones, que además constituyen un mal ejemplo de crianza y ahondan el conflicto, es que acudan a la conciliación extrajudicial. El diálogo, por encima de los intereses personales del adulto, es la mejor vía para establecer la tenencia. Las visitas y la pensión de alimentos, enfocados en el bienestar de los hijos con perspectiva de infancia. De este modo, se demuestra que las objeciones a la ley relacionada con la pensión de alimentos no tienen fundamento. Entonces, José Luis, ¿qué es lo que tenemos que decir frente a esta objeción? Objeción, reducción de la pensión de alimentos, falso. Así es. Pasemos a la siguiente objeción. Objeción, afectación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La ley aprobada coloca el interés de los adultos por encima del interés superior de los niños, viola el interés superior del niño, perjudica los derechos de los niños, niños y adolescentes, afecta el derecho de lactancia. ¿Existe un vacío en la ley que no ha contemplado el derecho de lactancia? ¿No resuelve el problema del cuidado de los niños, niñas y adolescentes? La Convención de los Derechos del Niño señala en su artículo 9 que es un derecho del niño a vivir con su padre y su madre, excepto en los casos que la separación sea necesaria para su interés superior. El derecho del niño a mantener contacto directo con ambos sí está separado de uno de ellos o de los dos. Es más, la Convención de los Derechos del Niño establece que los estados velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra su voluntad, excepto que tal separación sea necesaria en el interés superior del niño, es decir, en los casos de maltrato o descuido. Suscribimos estos preceptos. La Ley 31590, que regula la tenencia compartida, en su artículo 1, señala como objeto que se establece la tenencia compartida en beneficio del principio del interés superior del niño, lo que se evidencia en los textos de sus artículos, totalmente alineado con la Convención de los Derechos del Niño. Esta ley, como se desprende de los debates previos a su dación, tiene base en la Ley 30366, que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño, es decir, garantizar su derecho a tener una familia, a compartir tiempo y cuidado de papá y de mamá, lo que se traduce en el derecho a una tenencia compartida. Finalmente, esta ley es de expresión
del rol del Estado en defensa de los derechos del niño. Por lo tanto, es falso lo que afirman estos cuestionamientos. Por otro lado, ¿qué afecta a la lactancia? A ver, la lactancia natural es el acto ideal para el crecimiento y desarrollo sano de los lactantes. La recomendación de salud pública mundial es que durante los 6 primeros meses de vida, los lactantes deben ser alimentados exclusivamente con leche materna. Y desde entonces hasta los 24 meses es posible complementarla con fórmulas sin abandonar la lactancia natural. Así también lo dispone nuestra normativa en salud. Al respecto, antes automáticamente se otorgaba a la madre la tenencia del hijo menor hasta de 3 años, resolviendo esta aparente necesidad de lactancia. Sin embargo, debemos convenir que en el pleno siglo XXI que estamos ahora, las mamis, y no me van a dejar mentir, actualmente acudimos tempranamente a las fórmulas, incluso desde el primer mes de nacido, sea esto motivado por razones laborales o por razones estéticas. No me van a dejar mentir. Asimismo, conocida es la costumbre de reservar o guardar la leche materna en el frigidero, lo cual, al igual que las fórmulas, ayudan a las mamis a continuar con su vida laboral y desarrollo personal. Así pues, la realidad se impone. Entonces, la necesidad de lactancia hoy en día no constituye un imperativo para la tenencia, pues el biberón con leche materna natural, reservada o con fórmula, bien lo puede dar tanto el papá como los abuelos u otro familiar, en una u otra casa que corresponde la tenencia compartida. Ante ello, estoy segura que los jueces resolverán lo más favorable para los hijos, considerando su edad, las recomendaciones de salud y la disponibilidad de los padres. Definitivamente, en una conciliación, esto se resuelve mucho más fácil, siempre con base en el diálogo de mamá y papá con perspectiva de infancia. Por lo tanto, la ley de tenencia compartida por sí misma no atenta contra el derecho de los niños a la lactancia. Respecto al problema del cuidado, consideramos el cuidado desde 3 dimensiones: el derecho a cuidar, el derecho a recibir cuidados y el derecho al autocuidado. Derechos que transversal y comprometidamente involucran a las mujeres, a las madres, especialmente desde la óptica del trabajo doméstico no remunerado. Indudablemente, estamos por el reconocimiento y valorización de la contribución de las mujeres al cuidado de los hijos, pero este es un problema que no puede ser resuelto por la ley de tenencia compartida, porque no le corresponde. Y esto es tan aceptado que actualmente en el Congreso existe un proyecto de ley 2735-2022 PE del Poder Ejecutivo, Ley de Reconocimiento del Derecho al Cuidado y de Creación del Sistema Nacional de Cuidados, en debate desde el 27 de julio del presente año. ¿Sí? Entonces, José Luis, por favor, ¿qué tenemos que decir? Objeción, afectación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Falso. Así es. Y bien, llegamos a la última objeción. ¿Podrías, por favor, dar lectura? Objeción a la ley 31590, ley de tenencia compartida. Inconstitucionalidad e inaplicabilidad. La ley aprobada se aprobó sin el debido debate previo. Es inconstitucional. Es inaplicable en la práctica. Que la ley se aprobó sin debate. Todos somos testigos de la amplia difusión mediática que esta ley ha motivado en diferentes plataformas académicas y sobre todo cuando era solo un proyecto de ley. Tanto en el propio Ejecutivo, ¿no? No la promulgó más bien, sino la observó. Y esto devino en debates, tanto en las comisiones de justicia como la de mujer en el Congreso. Me honra señalar que desde Mufacit participamos contribuyendo con un granito de arena, sustentando en audiencia pública ante el Congreso. Y no solo quien habla, sino también distinguidos profesionales de la salud mental, como la doctora Patricia Capellino,
directora de Oye Papá, Oye Mamá, entre otros. De hecho, la redacción final de la ley no es precisamente como la que fue propuesta originalmente. Incluso, recordemos el memorable debate organizado por la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el que se discutió ampliamente el proyecto de ley. Asimismo, están los debates en la Universidad, ¿no?, de la Católica y entre otros espacios, todos los cuales tranquilamente se pueden visitar por YouTube. Así pues, desde el Congreso, el dictamen correspondiente de la Comisión de la Mujer levantó las 23 observaciones hechas por el Ejecutivo y luego, en el debate en el Pleno, la ley fue aprobada por contundente mayoría, cumpliéndose así con los procedimientos y plazos constitucionalmente establecidos. ¿Qué es inconstitucional? A ver, nuestra Constitución política protege a la familia y le reconoce, ¿no?, y la reconoce, perdón, como institución natural y fundamental de la sociedad. Artículo 4. Totalmente alineado con la Convención de los Derechos del Niño, que obliga a los estados, entre otros principios, a respetar el derecho del niño a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres, artículo 9, y a preservar las relaciones familiares, artículo 8. Especialmente la Convención de los Derechos del Niño establece que, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, el niño debe crecer en el seno de la familia, ¿no? Y esto se destaca en el preámbulo de la Convención. Preceptos que la Ley de Tenencia Compartida aprobada expresamente reflejan, porque establece que la tenencia es asumida por ambos padres, artículo 81, porque previene conductas obstructoras de la relación paterno-filial, artículo 82, porque defiende el derecho de los hijos a compartir con las familias extendidas, artículo 84. Por lo tanto, doctrinariamente y procesalmente, la ley de tenencia compartida es constitucional. Ahora, ¿por qué no sería aplicable? Circula en redes la ponencia de un juez que argumenta la posibilidad de inaplicación de la ley. Si en un proceso en particular el juez encontrase en la ley aprobada matices de inconstitucionalidad o inconvencionalidad, lo que con todo derecho le facultaría declarar su inaplicación en dicho proceso mediante el control difuso, que es una potestad de los jueces, claro que sí, lo puede hacer, pero si bien el control difuso es una potestad de los jueces, sabemos que tiene carácter excepcional y que se aplica específicamente caso por caso, siempre que la ley aprobada plantea al juez una duda relevante. En el extremo, esto no significa que la ley sea declarada inconstitucional, sino que exclusivamente se aplicaría al caso en cuestión, al proceso específico, materia de control difuso. Sin embargo, a pesar de ser una posibilidad de plantear una acción de inconstitucionalidad de la ley o de plantearse un control difuso en un caso específico, como tendenciosamente lo plantea el juez en su charla. Nosotros hemos demostrado en esta ponencia que la ley aprobada es perfectamente constitucional y está alineada a la Convención de los Derechos del Niño y el Código de los Niños y Adolescentes. Por lo tanto, no hay nada que temer. Finalmente, el Tribunal Constitucional ha establecido en la sentencia 005-96 que, para declarar la inconstitucionalidad de una norma legal, es necesario que en la Constitución exista una disposición que la contravenga en forma precisa y no a base de interpretaciones y deducciones controvertibles, con lo que se ratifica la vigencia y aplicabilidad de nuestra ley, la ley con rostro de niño. Entonces, José Luis, ¿qué tenemos que decir? Objeción, inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ley, falso. Falso. Así es. Entonces, hemos llegado a la parte final de esta
esta charla que se ha tratado de resaltar, que ha tratado de resaltar las 7 principales objeciones, ¿no? De estas 2 últimas semanas que se han ido dando en diferentes espacios y plataformas por diferentes profesionales, por diferentes colectivos, inclusive por instituciones propias del Estado, ¿no? El Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, pero que, vuelvo a decir, para objetar no se puede hacer pues desde un plano subjetivo. Hay que ser muy objetivas, ¿no? Hay que traer datos, hay que traer evidencias para fomentar un debate y atreverse inclusive a decir que una norma es inconstitucional. Vuelvo a decir, los niños y niñas y adolescentes en el Perú están atravesando situaciones muy difíciles, desde el bullying, la trata, el abuso sexual, la violencia propia en el hogar. Son situaciones que a su corta edad las están atravesando e incluso las están enfrentando, uno, siendo violentos, dos, silenciándose, siendo ellos agentes pasivos de esa violencia, o tres, en el punto más extremo, suicidándose. Entonces, no podemos estar ajenos a esta realidad. Y como comunidad, como Estado, como ciudadanos, lo que tenemos que hacer es reforzar el espacio más valioso que tienen los niños y donde ellos realmente se van a sentir amados y protegidos, que es la familia. Y los principales baluartes, las principales columnas que tiene este niño para sostenerse frente a lo que le viene por su propio proceso y desarrollo, son su papá y su mamá. 2 seres humanos insustituibles. Nadie puede sustituirlos. Entonces es importante que las parejas comprendan que al momento de pasar a la siguiente esfera de su relación ya de padres, ese mismo valor que le tuviste a tu pareja para conocerlo, para hacer una relación, para casarte, para convivir, ese mismo valor tiene que permanecer, esa misma consideración frente a ese hombre y esa mujer que es el papá o la mamá de tu hijo. Entonces, no estamos en tiempos de confrontación. Los padres no pueden ser partes procesales en un proceso de familia. No, tienen que ser colaboradores, no pueden enfrentarse, porque si van a entrar en esa dinámica de enfrentamiento, de confrontación, definitivamente van a salir lastimados y van a lastimar injustamente a su hijo. Bueno, espero no haberlos cansado. Doctora, Sí, José Luis. muy agradecido por su brillante ponencia y estoy seguro que nos ha aclarado muchísimas dudas y nos está entregando herramientas para poder afrontar situaciones personales. Mire, a lo largo de la presentación hemos recogido una pequeña lista de inquietudes, comentarios y preguntas, en algunos casos muy particulares, pero en otros bastante generales. En este momento las estoy ordenando y me permite un minutito formularle. Voy con la primera. Hasta ahora son 6 y yo me tomé la libertad de cerrar este listado por una razón. Y permítanme todos los distinguidos participantes comentarles lo siguiente, ¿no? Tenemos, permítame contar, 7 intervenciones. Y yo considero que sí, la doctora gentilmente va a poder atender cada una de ellas. Pero cerramos esta lista por una razón. Mañana, nosotros muy temprano, tenemos comprometido una participación en una feria informativa de derechos justamente. Y como tenemos que viajar un poquito, vamos a tener que hacer lo más breve posible esta atención a sus gentiles consultas. Dicho esto, estoy considerando que Nicolás ha levantado la mano.
Permítame, Nicolás, por favor, al final le concedo la palabra y ahí cerramos, por favor, apelando a su generosa comprensión. Doctora, Luis propone esta consulta. Doctora, una consulta. Si una menor de 3 años tiene medidas de protección contra la mamá por violencia, incluso la mamá incumplió una medida de prevención dictada por la juez, ¿me recomendaría ir por demanda compartida o exclusiva? Aún no hay demanda de tenencia por ninguna de las partes. Claramente, ¿no? Esta ley señala, ¿no?, en su articulado que lo que se tiene que proteger aquí es el interés superior del niño. El interés superior del niño va traducido en la protección a su integridad física, psicológica, mental, sexual, etc. Estamos hablando de un proceso en particular, ¿no?, por las características que me han dado, donde la madre es la agresora y la hija es la víctima. Este proceso en el Perú se regula en la ley 30364. Este proceso tiene dos instancias: la etapa de prevención, ¿no?, donde salen las medidas de protección, y la etapa de sanción, donde se va a hacer la investigación fiscal y posteriormente la sanción penal. Entonces, tiene que transcurrir ese proceso, ¿sí? Tiene que transcurrir, tiene que sentenciarse o se tiene que archivar, dependiendo de cómo sea pues la tipología, ¿no?, de cómo salgan los resultados en la pericia de la niña. Entonces, si existe al menos la pericia psicológica donde la afectación es claramente cognitiva, conductual y psicológica hacia su menor hija, entonces ya usted tiene un elemento, ¿no?, que va a configurar el delito de violencia, como lo establece la ley. Entonces, sugiero, ¿no?, que si va a iniciar su proceso de tenencia, argumente bien esta situación, porque tampoco se trata aquí de descartar, ¿no?, a la figura materna o a la paterna, si fuera el caso, por un hecho que no, por eso le digo, tendría que ser, de conocer el caso, pero de forma general se lo señalo, en el que no estamos justificando obviamente la violencia, pero en el que dentro de las medidas de protección, ¿no?, se dicten terapias y la madre reciba las terapias, se reeduque, por un lado, pero si en las pericias que ordena el fiscal se detecta, ¿no?, porque esas pericias son con una orientación específica, se detecta que la madre tiene en práctica, en vida, en habitual comportamiento, conductas violentas, ¿no?, es su forma de resolver la vida siendo violenta, entonces definitivamente pues esa niña no va a tener un buen referente de crianza con ella, ¿no? Entonces es importante que usted tenga clara esa evaluación, y que si va a solicitar la tenencia en exclusiva, va a ser justamente por lo que señala la ley, ¿no? Porque aquí hay un caso especial, cuando realmente la niña no, pues, no tenga esa imagen materna que significa cuidado, crianza, buen trato, respeto. Y eso se trasluce, señor juez de familia, en esta pericia psicológica, en estas medidas de protección que la juez ha señalado, inclusive que no tenga contacto de ningún tipo, hija, donde las pericias, donde las evaluaciones o a ver, se me fue el nombre, donde las terapias psicológicas han sido inclusive hasta de más de 12 meses, donde hay antecedentes de la madre, ¿no?, otras denuncias en el mismo colegio, ¿no?, donde se ha evidenciado en una anotación del colegio que la madre ha generado problemas y disturbios con otra madre de familia, donde tal vez en su centro laboral también tenga ese tipo de conductas con sus compañeros o compañeras de trabajo. Entonces, definitivamente, con una persona así, la niña no va a crecer pues en un ambiente saludable, ¿sí? Entonces, básico, la pericia psicológica; básico, la orientación de las medidas de protección; y básico,
lograr, si es que es así, que esta etapa fiscal pase con una denuncia formulada por el fiscal para que sea sancionada en la etapa penal. Eso lo podría decir a grandes rasgos, José Luis, porque, como voy a decir, es un caso que ya está postulado, pero no conozco mayor detalle. De forma general puedo hacer la respuesta. Doctora, muy agradecido. Comprendemos lo limitado del espacio para atender consultas muy, muy particulares y lo entienden los participantes, ¿no? Bien, pero pasemos a una segunda intervención de Vanessa, ¿no? Manifiesta lo siguiente: cuando el niño no desea y expresa no querer compartir externalización, no quiere dormir fuera de casa. Si el niño es claro en su decisión, el padre menciona que es su derecho llevárselo, entiendo, pero ¿dónde queda lo que el niño piensa y siente? Niño de 8 años. Claro que sí. El artículo 81 lo responde claramente. Señala que los padres en común acuerdo y tomando en cuenta el parecer del niño, determinarán la forma de la tenencia compartida de ser el caso. Entonces, esta ley es de los niños, no es de los adultos. Los adultos quieren participar, quieren ser parte activa y natural de la crianza de sus hijos, correcto. Pero aquí tienen que entender que el interés de los hijos tiene que prevalecer al interés de ustedes adultos. Entonces, con eso desterramos la idea de que el niño es un trofeo, ¿no? Un trofeo de guerra que yo gané, yo lo tengo, es mío. También quitamos esa idea de que el niño es una cosa, ¿no? Eso ya lo explicamos alguna vez, que eso fue en el derecho romano. Ahora no, el niño es sujeto de derecho. Ha evolucionado la idea del niño. El niño no es un adorno, no es una pieza dentro de mi casa que me da alegría o que yo puedo determinar de él como mejor me parezca. Entonces el niño es un sujeto de derecho. La Convención de los Derechos del Niño, ¿no?, lo protege en su integridad, en su condición de persona, en su condición de sujeto de derecho. Entonces la opinión del niño tiene que ser escuchada. Aquí un gran reto y un gran trabajo cualificado del equipo multidisciplinario. ¿Para qué? Para que no vea los casos de forma general, para que las entrevistas no sean de forma general, sino que con la información que en la demanda, sustentada con pruebas, presente la madre, indicando mi hijo se resiste, tiene miedo, qué sé yo, no quiere salir con su papá, llora, se orina, se muerde los dedos cuando aparece su papá. Entonces está somatizando un miedo, hay algo en él que no le permite desenvolverse de forma natural como otros niños y correr a los brazos de su padre. Si ha ocurrido una situación, si algo escuchó, si algo entendió mal, eso no lo puede deducir la mamá, por muy mamá que sea. Eso lo tiene que establecer en una pericia el psicólogo o el psiquiatra, dependiendo. Porque este es un miedo que viene tal vez trabajado desde antes, desde su primera infancia. O sea, como les digo, es una situación, es un mundo, cada caso es un universo. Entonces, aquí el papá tiene que comprender esta situación, pero la mamá le tiene que hacer llegar esa información de forma objetiva, sin involucrarlo como presunto responsable del miedo, de que mi hijo se orina cuando te ve, de que tú eres el culpable de que se pone a llorar. Tienen que conversar. Definitivamente, esta ley solamente existe, ¿saben por qué? Porque los padres no nos ponemos de acuerdo. Porque no hacemos el gran sacrificio, el gran trabajo de volver a vernos como dos personas que alguna vez se quisieron, pero que ahora tienen el deber de estar juntos, porque tienen una crianza, una corresponsabilidad que asumir. Si entendiésemos eso, que es natural, que lo repetimos, es natural, pero pues no lo hacemos de forma natural, nos complicamos la vida. Por eso es que tienen que salir leyes para regular nuestra conducta. Si no, esto fluiría. Entonces tendríamos reglas, leyes para comer, para tomar desayuno.
No las tenemos. Cada quien desayuna su chicharrón, su tamal o su tecito. Porque es lo que yo quiero, es lo que yo decido. Es algo natural la comida. Entonces, ¿es algo natural la crianza? Claro que sí. Pero ¿por qué no hacemos el ejercicio del diálogo, el ejercicio de la comunicación? ¿Por qué no sabemos separar nuestros conflictos domésticos, nuestros conflictos personales? ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado al punto de desconfiar uno del otro? ¿Por qué hemos llegado al punto de que haya un intermediario abogado? ¿Por qué hemos llegado al punto de delegar al juez que decida una relación, que decida un trabajo de padres? ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado al punto que de un psicólogo diga que yo soy una buena madre, que estoy calificada, que tengo capacidad? ¿Por qué hemos llegado a ese punto? Porque no queremos conversar. No queremos darnos esa oportunidad de vernos como padres. Entonces, yo le sugiero a Vanessa que haga un esfuerzo. Ella lo conoce a este señor, hemos tenido un momento de pareja, sabe en qué momento puede conversar con él y dónde, y exponerle. Y decir, ¿sabes qué? Esto está pasando con nuestro hijo. ¿Qué vamos a hacer? No, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tengo el informe del colegio, tengo el informe de una psicóloga que he pagado. Bueno, si dudas, entonces llévalo a que lo evalúe una psicóloga. Y que detectemos a tiempo por qué te tiene miedo, por qué se resiste a ir contigo. Yo no lo puedo obligar por mucha conciliación, por mucha sentencia que tenga, sin que yo haya influido en la opinión de mi hijo, en sus afectos, en sus sentimientos. Si realmente yo no he influido en nada de eso y advierto ese peligro, yo no voy a exponer a mi hijo, a empujarlo, anda, cumple, 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 porque si no me va a llover un acta, me va a llover una constatación, me va a denunciar, anda, 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 anda. El hijo no es una herramienta como, por eso dicen, ¿no? Las detractoras, es una herramienta de violencia que se utiliza contra la madre. Porque ¿qué madre se va a quedar sonriendo, chavijito, cuando el pobre se está yendo arrastrándose? No quiero, no quiero, no quiero. Pero por cumplir, anda, anda, anda. ¿Qué madre? ¿Qué padre? ¿Qué abuelo? Entonces, volvamos a tener claro de que esta ley está hecha para regular, sí, los derechos de nuestros hijos. Regularla en un contexto de conflicto, en un contexto de separación. Pero la opinión del niño es valiosa, es fundamental. Y antes que el psicólogo, tu mamá y tu papá lo tienen que oír. Muchas gracias, doctora. Pasamos a la tercera intervención. David, justo lo que acaba de mencionar, doctora, muy interesante. La madre de mi hijo no me quiere informar nada sobre mi hijo, solo me deja en visto. Pero para exigirme cosas, ahí sí está, y se desespera incluso. Es un comentario que hace esta persona. No sé si a usted le merece algún comentario de esta actitud obstructora aparente. Sí, gracias a Dios, quiero partir señalando que el derecho regula hechos y situaciones, regula la realidad. La realidad se impone al derecho. Entonces, el derecho no puede estar ciego, sordo y mudo ante estas nuevas formas de violencia infantil que en algún momento desarrollé. La obstrucción, la alienación parental y las famosas denuncias falsas de violencia, que directamente afectan los derechos de los niños. El derecho al sano y natural vínculo, el derecho a vivir y convivir en una familia, el derecho a relacionarse con su familia extensa, el derecho a su sano y libre desarrollo cognitivo, ¿no? A su desarrollo integral. Entonces, el artículo 82 señala claramente que si un padre tiene la exclusiva y el otro es visitador, y al ahora evidenciar, probar que se daña o destruye la imagen, que no permite de manera injustificada, ¿no?, la relación, o que no respeta los acuerdos conciliatorios, tranquilamente el juez puede determinar la variación de la tenencia.
Porque un padre es el soporte del hijo. No es un ancla que lo tiene ahí a mi lado, tienes que estar. Yo soy la madre, yo te parí, ¿no? Tú tienes que estar conmigo. No. Estamos en el siglo XXI. Y las mujeres de este siglo tenemos que comprender que los hijos no son de nuestra propiedad. Que si queremos crecer laboralmente, profesionalmente y políticamente, tenemos que dejar que nuestros hijos crezcan y se desarrollen libremente. Es el mejor lenguaje democrático que le podemos dar a nuestros hijos. La corresponsabilidad. Entonces, esta situación de la obstrucción es una realidad que se ha evidenciado en esta ley. Y que no solo afecta a papás, sino que también hay muchas mamás que padecen esta obstrucción. Entonces, yo aplaudo que el legislador haya visto y haya oído. Y dicen algunos, ¿no? Hay un profesor ahí por ahí que leí dentro de estos que se objetan. Dice, no hay estadísticas. ¿Qué estadísticas va a haber, pues? ¿Qué estadísticas va a haber si esta situación es invisible? Ni siquiera tenemos estadísticas de los abusos o de las muertes de los hijos, de los niños en manos de sus madres. No tenemos estadísticas. ¿Por qué? Porque ahí el ente rector, ¿no? Que es el Ministerio de la Mujer, no le conviene evidenciar a las madres obstructoras, a las madres asesinas, porque la violencia no tiene género y eso no le conviene al Ministerio evidenciar. Para ahora y para siempre, la violencia tiene nombre y rostro y ADN, varón. ¿No? Eso lo trataremos en otro momento, pero definitivamente esta ley no tiene por qué ser vista desde ningún tipo de sesgo. Y que aquí, de hoy en adelante, todas las mujeres sanas, madres que se quieren, madres que realmente aprecian su maternidad, comprendan que el cordón umbilical se corta a los instantes que el niño vio la luz del mundo. No podemos ser las primeras en taparles la luz o en cortar sus afectos y emociones y su vínculo con su padre, sus abuelos, sus hermanos, sus tíos, sus primos, con su familia. Entonces, espero que este mensaje llegue para las futuras madres, madres que realmente conocen el sentido de libertad, de dignidad, de justicia, de equidad. Somos, existimos, claro que sí. Entonces, hagamos prevalecer nuestras luchas, ¿no? Esas luchas que nuestras abuelas y bisabuelas hicieron justamente para posicionarnos como mujeres de bien, como mujeres que participan en una sociedad y empujan el carro con el hombre que tienen al lado, sea padre, sea hermano, sea marido. ¿Por qué? Porque tenemos que empujar esta sociedad hacia adelante, no hacia atrás. No estamos en el siglo de las luchas de sexo. Estamos en el siglo en el que tenemos que vernos con igualdad. Y nuestros hijos tienen que crecer con esa imagen, con esa literatura. Muchas gracias, doctora, por su comentario a raíz de esta actitud obstructora que bien está regulada por la nueva ley aprobada. Gracias a Dios. Una cuarta intervención de Álvaro indica lo siguiente. Doctora, ¿en qué medida afectará a la ley de tenencia compartida la acción de amparo interpuesta por el Ejecutivo? Bueno, no tengo conocimiento de ninguna acción de amparo. No la he visto. Si me la compartes, Álvaro, te voy a agradecer. Pero en el extremo de la inconstitucionalidad, ¿no? Hemos indicado que una ley es inconstitucional cuando ataca los principios constitucionales. Y la ley de tenencia compartida abraza el principio de la convivencia en familia, el principio de paternidad y maternidad, el principio del interés superior del niño, que están alineados con lo que establece la Convención. Entonces, yo no veo por ninguna parte en estos artículos ninguna vocal,
ninguna consonante, ningún diptongo hiato, ninguna palabra, ninguna frase que contravenga lo que dice la Constitución. Si no, pues, imagínense cómo los congresistas van a aprobar esta ley, sus asesores. Entonces, de plano, el Ejecutivo, antes de enviar sus 23 objeciones, hubiese señalado con un informe, esta ley es inconstitucional, señor presidente del Congreso, no puede ser aprobada, ni publicada menos. Entonces, las acciones se dan. Vamos a ver las reacciones. Vamos a ver que el Tribunal Constitucional se ponga a la altura de las circunstancias en este siglo XXI y que prevalezca en todo momento, reitero, el interés superior del niño, como un principio nacional, un principio que tiene que prevalecer ante cualquier actuación. El tribunal es la última instancia que revisa las leyes. Claro que sí, somos respetuosos, pero confiamos en su objetividad, en su serenidad y que se evalúe, ¿no?, esta situación libre de cualquier apasionamiento, sesgo o ideología. Gracias, doctora. Permítame a los distinguidos participantes comentarles lo siguiente. Entiendo que hay un interés muy importante por participar y dialogar, pero miren, vamos a completar nuestra lista, ¿no?, que todavía continúa, y concederemos la palabra a quienes levantaron la mano, pero en el orden que tenemos, ¿no? Nicolás era quien al final sigue, y bueno, Álvaro que acaba de levantar, pero les suplicaría a los demás participantes, por lo expuesto inicialmente, que tratemos de cerrarlo allí porque entiendan, bueno, que tenemos que prepararnos para mañana por un evento que tenemos que atender. Gracias. Mire, la siguiente intervención, que hay 3 adicionales, de Tere. Buenas noches, doctora Guamán. Si le han hecho juicio de alimentos para aumentar la pensión, ¿puede pedir la tenencia compartida? El padre cumple con pagar puntualmente pensión de alimentos, pactada ya en una conciliación, ¿no? Sí, un proceso de alimentos ya fue iniciado. Sobre la base de ese proceso, de esa sentencia, solicitan el aumento de alimentos. Perfecto, porque imagino que las necesidades se han incrementado porque esa es la ley natural y que también a la par las obligaciones, ¿no?, del padre también las capacidades, los ingresos del padre también se han incrementado, ¿no? Porque es en ese orden cómo va la situación. Entonces, ¿qué dice el artículo 97, ¿no?, del Código de los Niños y Adolescentes? Le voy a dar lectura. Un minutito, por favor. Aquí dice: el demandado por alimentos no puede iniciar un proceso posterior de tenencia. Pero acá viene, coma, salvo causa debidamente justificada. Entonces, aquí, ¿qué corresponderá? Caso por caso. Aquí corresponderá que el señor, el papá, pruebe, uno, que este proceso que se inició en un momento de alimentos no tuvo causa ni justificación. Yo depositaba, pero no sé por qué la madre me puso una demanda. Tranquilamente, si ella quería asegurar ese depósito, nos hemos debido ir a un centro de conciliación y tranquilamente se asegura la obligación. Y ahí quedó. Pero una demanda de alimentos significa que yo, padre, me niego, me resisto a dar los alimentos. Por lo tanto, la madre se ha visto obligada a buscar un abogado y presentar su demanda. Porque me tiene que obligar, porque yo no quiero. Me escondo, cambio de trabajo, cambio de domicilio, etc. Si esa no es la situación, tengo que probar de que yo en ningún momento me negué ni me resistí, sino que la madre lo hizo por un antojo o porque la asesoraron en el sentido de que preséntale alimentos y así le bloqueamos la tenencia. Esa idea perversa que no es digna de un abogado, de utilizar los derechos de los niños, de judicializarlos solo con el único fin de satisfacer el capricho, la venganza de una mujer.
Claramente a ese abogado no le interesa el niño, lo único que le interesa es lucrar a partir de ese conflicto familiar. Pero bueno, está el aumento de alimento, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? Señalar de que ahora el aumento de alimentos se da, ¿por qué? Porque la señora me envió una carta notarial o un correo electrónico y me dijo, ¿sabes qué? Esta pensión es insuficiente y no sé, ¿podemos ir a un centro de conciliación? Y yo le respondo, ¿no? Papá, no me friegues, no tengo plata. Ah, ya, bueno. Yo, mi limitación económica no me da, nuestro hijo está creciendo y es más, se ha presentado una complicación en sus dientes o en un tema de terapia de lenguaje, qué sé yo, porque uno pide aumento porque hay situaciones que, ¿no? Rubros que se necesitan cubrir. Me tienes que, o sea, ¿me respondes así el correo? Bueno, pues tengo que llevarte un proceso. Entonces ya son dos situaciones en las cuales se evidencia que hay negativa al diálogo, que hay negativa, ¿no? Hay resistencia a cubrir las necesidades, aún sabiendo que es tu único hijo, aún sabiendo que tú tienes más capacidad económica que yo, madre, aún sabiendo que yo tengo secundaria y que tú tienes BISD, aún sabiendo de que yo no tengo más donde, donde estar que en la casa de mi madre arrimada con nuestro hijo. X cosas. Entonces, esas situaciones que van a ser probadas por la madre, ¿no? El juez las va a tener en cuenta y va a decir, a que ver, este señor le vamos a aplicar el artículo 97, porque si aún no estando con el niño, te has resistido, te has negado, lo has expuesto a situaciones por no pasarle una pensión de alimentos, ¿qué me asegura a mí que cuando tengas al niño en tenencia compartida, no le vas a hacer pasar lo mismo? Que no le vas a cubrir sus necesidades, que no le vas a pagar el colegio, que ni siquiera lo vas a llevar a recrearlo, que ni le vas a comprar ni siquiera la ropa ni el zapato de acuerdo a su crecimiento. Si eso lo hiciste en un proceso de alimentos donde estoy leyendo, estoy viendo las pruebas, pero si no es así, ahí viene el salvo, ¿no? Entonces el juez dirá, bueno, estoy frente a un padre que está obligado por una sentencia, sí, pero no estoy frente a un padre que se negó, no estoy frente a un padre irresponsable. Estoy frente a un padre que puede asumir a través de una tenencia la continuidad y la satisfacción de esas necesidades básicas. Eso te respondería, Teresita. Muy agradecido, doctora, por la precisión. Y continuando con nuestra lista de inquietudes, David nuevamente. Hasta donde sé, mientras su pensión está en orden, puede solicitar la tenencia compartida. Doctora. Claro, vuelvo a decir, si estamos frente a un papá que cumple su obligación judicial de pasar los alimentos, que no ha caído en devengados, que no está en el redam, que no la han tenido que agarrar del cuello y llevarlo a la carceleta por unos devengados y está en omisión a la asistencia, estamos frente a un padre que está cumpliendo pues su obligación puntualmente. Entonces el juez también evaluará eso, ¿no? De que no ha expuesto al niño a que lo boten del colegio, no ha expuesto al niño a que no paguen su terapia, no ha expuesto al niño a que cumpla con sus desayuno, almuerzo y cena cristianamente. Entonces, estamos frente a un padre responsable, ¿no? La situación que en el proceso de alimentos se dio, donde es sumas y restas, bueno, ya se solucionó. La madre quería asegurar algo que tú ya venías haciendo, perfecto. Pero eso no te desacredita como un buen padre en el tema de crianza, en el tema de cuidado. Vuelvo a decir, son dos estadios diferentes. Alimentos, obligaciones, material o material, tenencia, estamos hablando de afectos, emociones, construcción de la personalidad del niño a través de vínculo con papá y con mamá. Son dos mundos diferentes, dos procesos diferentes, dos juzgados diferentes, paz, letrado y familia, un expertise, una especialidad del juez diferente. Bien, la siguiente, por favor. Sí, gracias, doctora. Y ya cerramos con esta la lista para atender a nuestros amigos que están ansiosos por comentar su situación. A ver, Anthony, igual me pasa a mí. Estoy al día en las pensiones.
pero pasa que tengo una demanda por aumento de alimentos. Quiere 1.200. Yo ni trabajo y la jueza dispuso 600. ¿De dónde saco esa cantidad? Pero Bueno, al menos sigo cumpliendo con pasar 300 porque actualmente no tengo trabajo. ¿Podré pedir tenencia compartida? es importante que en el proceso de alimentos te defiendas, deslindes responsabilidades y obligaciones que se te quieren atribuir a través de un dicho. Él gana, él trabaja, él tiene. Bueno, pues pruébelo, señora. Y si no lo puede probar, la juez tiene la información de primera mano de la SUNAT para saber las declaraciones de impuesto a la renta, tiene la información de registros públicos para saber si tiene propiedades, ¿no? Para ver de dónde el señor puede obtener algún lucro, un extra, aparte de sus ingresos mensuales. Pero si no hay, el derecho a la defensa radica en eso, en defenderse y señalar de que mi condición es esta, soy Juanito con estudios de secundaria, con estudios técnicos. Mi capacidad económica está en este mercado laboral donde me desempeño como casfitero, como maestro de obras, como técnico, está a este nivel. Tengo un contrato que cada 3 meses se renueva. La empresa ha sido afectada por la pandemia, ha habido reducción de personal. Tengo que darle elementos a la juez para que vea que yo no soy un ridículo, un miserable, un tacaño, un papito conchudo, como les dicen, ¿no? En las redes. No soy ese tipo de padre, pero ¿de dónde voy a sacar lo que ella pide? Soy consciente que mi hijo necesita, soy consciente que mi hijo está creciendo, pero ahora no puedo asumir ese monto, no puedo cubrir ese monto, pero sí puedo pagar los 300 soles. Sí puedo, en el tiempo que yo tengo las visitas, comprarle una ropita, un zapato, llevarlo a recrearse. Sí puedo hacer un esfuerzo extra y comprarle la mitad de los útiles. Pero todo eso a la juez realmente no le interesa. A quien le tiene que interesar y quien tiene que comprender esa situación es la mamá. Porque no se trata de que mi hijo merece, mi hijo necesita. Claro que sí. ¿Qué no daríamos por darle a nuestros hijos lo que realmente merecen? De darles todo, que no pasen necesidades. Pero otra vez la realidad se impone. A veces las mujeres nos olvidamos que nos comprometimos con un hombre que no tiene más que estudios secundarios, o viceversa. Cuando hago la consulta yo pregunto a qué se dedica, uno es ingeniero o no sé qué, y la señora ama de casa. O sea que no estudió, no, nunca estudió nada. Entonces, todo parte también por eso, ¿no? Por conocer con quién nos involucramos, cómo vamos a aportar a la economía del hogar, hacer un presupuesto, una lista de gastos, ser conscientes de lo que realmente consumimos, cuáles son nuestras prioridades. Pero no lo hacemos, esperamos esta situación para pedir, para mandarnos, ¿no? No me importa, de donde sea que consiga. No se trata de eso. Entonces yo te sugiero que te defiendas con pruebas objetivas y le hagas ver a la juez que realmente no es que te niegues, no es que no quieras, simplemente que no puedes. La realidad se impone, no puedo, este es mi sueldo, esto es con lo que yo puedo seguir aportando. Más adelante habrá pues la posibilidad, pero por ahora esto es, ¿no? Y también hay que ver la edad del niño. Está en su primera infancia, está en su segunda infancia, está en etapa escolar, está en etapa preuniversitaria, porque eso también va a influir bastante en los gastos. Muchas gracias, doctora, por la precisión. Ahora sí, hemos cerrado la lista que nos comprometimos a atender y vamos a conceder la palabra a Nicolás, que justamente está en video acá. Por favor, Nicolás, los micrófonos son suyos. Muy amable, don José Luis, mucho gusto, doña María Ángela Guamán. Yo soy Nicolás Novoa, soy chileno, estoy en Chile. Yo me he comunicado con usted anteriormente, lo felicité el día 13 cuando se aprobó la ley de tenencia compartida y lo sigo felicitando, una muestra extraordinaria, un ejemplo a copiar.
Y yo no vengo a plantear ninguna cosa a ustedes de qué hago en caso de cualquier cosa, de tenencia compartida. Nosotros hemos presentado el día martes, no sé si lo sabían, el martes pasado, 8, se presentó en el Congreso el proyecto de ley de tenencia compartida o cuidado personal, perdón, cuidado compartido, que es un proyecto importantísimo, de la máxima importancia para la infancia en nuestro país, siguiendo el ejemplo del Perú, claramente, y nuestros parlamentarios, y nosotros, que yo soy de una corporación de padres por la igualdad de derechos, yo soy el representante legal, por eso estoy acá. Entonces, más que yo pedir consejo en algo, lo he escuchado atentamente, conozco el proyecto, ya me lo leí, me parece extraordinario. Los proyectos de cuidado compartido no son muy distintos en el mundo, porque son más o menos, el cuidado compartido es más o menos lo mismo en todo el mundo, varían ciertas cosas. Entonces, yo les pido a través de esta exposición, y así lo conversamos con los diputados que presentan esto, que más encima lo hace una mujer, que es la diputada Marisela Santibáñez, con el apoyo transversal de distintos partidos políticos de izquierda y derecha, más todos los grupos de padres que la apoyamos, y esperamos que esto prospere realmente bien, siguiendo el ejemplo del Perú. Para nosotros es muy importante lo que han hecho ustedes, porque es relevante, este es un punto de inflexión. Perú lo ha logrado y debiéramos lograrlo el resto de los países de Latinoamérica. De Latinoamérica. Este es un cambio sustancial, muy relevante. Por lo mismo, lo que yo pido en este minuto es poder tener contacto con ustedes para poder acceder tal vez a los diputados, el señor Guaymán, si no me equivoco, y otros más. Yo estaba en contacto con el señor Ricardo Juárez también, que ha sido muy amable conmigo, porque necesitamos la ayuda de ustedes, la ayuda del Perú, para nosotros como agrupaciones, seguir sus consejos, sus recomendaciones, cómo les ha resultado esto. Por eso yo estoy tan interesado y lo escucho atentamente. Creo que el feedback de ustedes hacia nosotros, hacia nuestros parlamentarios, como países hermanos que somos, es algo relevante. Yo no conozco una ley más importante, tan más relevante, que haga una simbiosis tan perfecta, que mezcle tan bien el interés superior de un niño y los artículos de la Convención de los Derechos del Niño. Es una mezcla perfecta desde mi punto de vista. Entonces, eso tenemos que potenciarlo y tenemos que lograrlo, porque los que peleamos estas causas sabemos perfectamente que nada es mejor que un niño tenga padre y madre en igualdad de condiciones. Solamente eso, después estaré en contacto con ustedes, que lo tengan presente, que necesitamos su ayuda porque tenemos que convencer a mucha gente. Nosotros tenemos un sistema bicameral, entonces en el caso de ustedes fue más fácil porque es una sola cámara y se ganó por mayoría. Esperamos que en el Tribunal Constitucional le vaya muy bien también. Lo último que falta decirle, enfrentamos exactamente los mismos problemas. Yo cuando lo escucho a ustedes con los grupos feministas, aquí es lo mismo. En 2 días explotaron las redes sociales con consignas contra el cuidado compartido, básicamente de grupos feministas, indicando que nosotros los hombres les queremos quitar los niños a las madres y el derecho a la crianza, lo que no es efectivo bajo ningún aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Sí, José Luis. Si me permite, Nicolás, bienvenido a este espacio y muy agradecido por la confianza y la deferencia de sus palabras. Estamos seguros, y yo me atribuyo la voz de todos los presentes en decirle que tenemos mucha confianza en esta ley, y estamos segurísimos por la demostración que acaba de hacer la doctora María Ángela de la constitucionalidad de la ley. La ley, basta leerla, y no hay que ser un erudito para darse cuenta cómo recoge los preceptos desde la Convención de los Derechos del Niño, luego, en nuestro caso, de nuestro Código de Niños y Adolescentes, y, por supuesto, de nuestra Constitución. Entonces, yo le adelanto que tenemos el derecho todos los ciudadanos de presentar acciones de inconstitucionalidad. Ya lo dijo la doctora en su ponencia hace un momentito. Pero ¿saben qué? Los tribunos no van a quedar mal. Imposible. Está el prestigio de ellos. Es imposible. Todo está tan lógicamente concatenado que jamás van a decir que la ley 31590 es inconstitucional, es imposible. Doctora María Ángela, disculpe el atrevimiento.
No, está bien, José Luis, estamos acá en equidad. Entonces, nada, Nicolás, muchas gracias son alicientes tus comentarios. La unión hace la fuerza. Estamos geográficamente divididos, pero tenemos un solo objetivo, ¿no? Que los derechos de los niños sean protegidos sin fronteras. Y eso es lo que vamos a hacer. Cuando ustedes gusten, como la sangre a la herida, ahí estaremos, ¿no? Y bueno, quiero compartir que tengo parte de todas esas normas, este librito, ¿no? El arte de la guerra. Entonces, para poder enfrentar cualquier guerra, cualquier batalla, esta es nuestra segunda Biblia, ¿no? Hay que ser cautelosos, hay que escuchar y hay que saber cuándo se desenvaina la espada en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que hablen, que ladren, como decía Quijote, Sancho. Ah, o Sancho, Quijote, ¿no? Quijote, 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 Quijote. no me hagas confundir, ¿ves? Quijote decía, Deja que si ladren los ladran, perros. exacto, si ladran es porque estamos avanzando. Y acá no se trata de arremetidas, acá se trata de que los que no tienen voz lo tengan en nosotros, ¿no? Extraer la figura de los niños. Y la tenencia compartida, esta ley hizo que ganen los niños, pero sobre todo hizo que gane el Perú. Eso es lo que queremos. Entonces, frente a esas convicciones, frente a esos principios, que como tú lo dices, no es necesario ser eruditos, pues el Tribunal Constitucional no va a poder, no va a poder llevarse abajo esta ley. Pasaría a la historia, pero a una historia nefasta del Perú. Y no creo que no creo que ese sea el destino de estos señores, ¿no? Acá no puede haber sesgos, acá no puede haber ideologías. ¿No? Esas luchas y esas desigualdades tienen su espacio, tienen sus personajes, etc. Pero la justicia sin igualdad no es justicia. Entonces, comencemos a ser justos e impartir justicia con igualdad a los niños, que son el presente y que serán nuestros futuros gobernadores, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Gracias, Nicolás. Con mucho gusto. Gracias, Muchísimas gracias doctora. a ustedes. Estaremos en contacto. Muy amable. Gracias, doctora, por sus palabras. Muchas gracias a ustedes. Finalmente, Álvaro, agradecemos y apreciamos su paciencia, porque este es un espacio pues, que abre el debate, pero entendemos que hay una limitación también de tiempo. Por favor, sus palabras, Álvaro, adelante. Sí, dos cositas, doctora. Primero que un gusto conversar otra vez con usted. Le envié el artículo donde se menciona esta acción de amparo. Lo he leído más a detalle y ha habido una acción de amparo antes de que se promulgue la ley, en julio, y están como que haciéndole seguimiento a eso. Y en el artículo se menciona que aparte de esa acción de amparo también van a declarar una inconstitucionalidad de la ley junto con la Defensoría del Pueblo. Por ahí va mi pregunta. Pero entiendo que usted se tiene que empapar viendo el tema para después tal vez dar una respuesta, ¿no? Ese era un comentario. La primera pregunta va, ¿en la práctica ya se están dando conciliaciones de tenencia compartida o ya existen procesos? Le pregunto porque una abogada mía me dijo que les habían dicho, no sé quién, no me especificó, que ya no se estén haciendo conciliaciones de tenencia compartida. Ella era conciliadora también y le habían dicho eso. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, si yo he tenido un proceso de régimen de visitas y ha sido evidentemente contrario al interés superior del niño, la sentencia, aparentemente influenciada por la otra parte o tendencias que fomentan el favorecer siempre a la mujer, ¿se puede quejar a la jueza? ¿Es conveniente quejar a la jueza? O puede ser como un amigo también que está en temas parecidos, eso sea contraproducente y digamos el Poder Judicial, como decimos coloquialmente, me fiche, ¿no? Y de ahí los procesos que tengo ya también el Poder Judicial salgan en mi contra. Esas son mis dos preguntas, doctora. Muchas gracias. Sí, Álvaro. Te cuento que nosotros aquí en Protegiendo Tus Derechos, el Centro de Conciliación aquí en Ayacucho, ya tuvimos una conciliación, ahí está, en tenencia compartida, sin miedo, teniendo a la mano, ¿no? La ley de tenencia compartida, que clarísimo nos autoriza, teniendo a la mano
el Código de los Niños y Adolescentes para prevalecer el interés de este niño, es un solo niño, y sobre todo, la otra mano en nuestra conciencia. Porque si lo podemos hacer, estamos llamados a hacerlo, y la ley no prohíbe nuestra actuación, ¿por qué vamos a ser los primeros en ponerle un no o un pero a estos papás que tienen la voluntad, el interés de solucionar este conflicto de esta manera? ¿No? Entonces, ya tenemos nuestra primera conciliación con ellos, muy contentos, una pareja joven, una pareja, ¿no?, que ha comprendido que su situación personal no tiene por qué avasallar los derechos de sus hijos, de su hijito en este caso. Y que es su interés verse uno al otro con respeto. Es su interés considerarse como papá y como mamá, como buenos padres frente a su hijo. Y nosotros los ayudamos. Ahora, si hubiese una disposición del Ministerio de Justicia, una orden directa a los centros de conciliación, prohibiéndonos realizar conciliaciones en temas de tenencia compartida, de verdad, nosotros seríamos los primeros en contestar ese impedimento, porque eso significaría que están ya pasando la barrera, ¿no? Están ya queriendo imponer situaciones, queriendo coactar nuestra libertad de conciliadores, de operadores de justicia. Si eso es una orden que ha recibido ese centro de conciliación de forma directa y lo está obedeciendo solo por el miedo a no cerrar su centro de conciliación, definitivamente ese centro de conciliación no tiene la visión de cultura de paz. No está dentro del ámbito de la conciliación para fortalecer las relaciones y bajar la intensidad de los conflictos. Está ahí con un fin lucrativo, claramente, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos miedo, el miedo paraliza. Somos cautos, sí. Estudiamos el caso, evaluamos, conversamos con las partes. En ningún momento les ponemos, como vuelvo a decir, peros, ni tampoco le ponemos obstáculos a su decisión. Hacemos que esa decisión sea consensuada y la adecuamos con el control de legalidad en el acta de conciliación. ¿Para qué? Para que sea ejecutable en algún momento si es que alguno de ellos le quiere sacar la vuelta a acta. ¿Correcto? Entonces, son acuerdos que son precisos, claros, ejecutables. No son acuerdos en condicional, en futuro, no, son acuerdos claros, precisos, expresos. Entonces, eso es por un lado. Y por el otro lado, si ya tienes un proceso de régimen de visitas, ese es tu contexto. Tú quieres garantizar el vínculo y el contacto con tu hijo. Esa es la naturaleza de un proceso de visitas, ¿correcto? Ahora, los tiempos, las formas son marcados en pauta, no por el tiempo que tú tienes o que te sobra como padre, sino por el tiempo y desarrollo de tu hijo. Primera infancia, segunda infancia, ¿en qué momento tú quieres entrar en un proceso de visitas en la vida de tu hijo? ¿En qué etapa lo estás encontrando? Si es en primera infancia, tienes que aprovechar el mayor tiempo de contacto y vínculo con él. Tienes que dar la apertura, ¿no? Decir, yo trabajo, sí, pero quiero tener este régimen, voy a poder cumplir este régimen. Y si la juez, clarísimo, en su sentencia, ¿no?, pone matices, o algunas son ya muy avesadas y colocan de frente artículos con sesgo ideológico, tú no tienes por qué quedarte callado, porque es el derecho de tu hijo el que está siendo coactado, el que quiere ser disminuido a una situación, a una lucha, a una ideología, a una perspectiva, a un enfoque que tú no estás solicitando poner en debate en ese proceso. La juez se tiene que ceñir a tu pretensión, sobre la pretensión, sobre la base de los hechos, sobre las pruebas que tú fundamentas. En ese sentido es que ella tiene que sentenciar, porque las demandas son un proyecto de sentencia. Y esa sentencia tiene que ir, así como lo hemos señalado, tiene que ser constitucional. ¿Qué estás pidiendo tú? Que tu hijo tenga el derecho a una convivencia familiar. Artículo de la Constitución. Si tú no lo vas a garantizar, la juez tiene que decir en su sentencia que tú no garantizas esa convivencia familiar. Que eres una persona que obstruye el contacto,
que imparte ideas negativas en su niño, evidenciado en la pericia psicológica. Por lo tanto, usted no cumple con lo que señala la ley, la Constitución y la Convención. Ella no tiene que traer acá ninguna ley 3364, ni ningún enfoque de género, ni nada. Porque acá no estamos discutiendo el derecho de la madre a tener la tenencia o el derecho del padre a tener el régimen de visitas. Lo que estamos acá discutiendo es que estos dos padres se pongan de acuerdo para que este niño tenga una crianza compartida. Entonces tienes que ser valiente, tienen que ser valientes, padres, madres que me están escuchando. No pueden subyugarse o tener el miedo a que me va a tachar, ¿qué me va a tachar? Más bien que te recuerde como el ciudadano que la puso en su sitio, que usted está en un juzgado de familia, no está en un juzgado de violencia de género. Ahí haga lo que quiera, ahí haga su sentencia, ahí haga toda la retórica de la ley. Aquí estamos en la ley de tenencia compartida. Estamos en el proceso en el que tenemos que asegurar los derechos de este niño. Entonces, usted alíñese pues con la convención, alíñese con la Constitución, alíñese con el Código de los Niños y Adolescentes. Acá no, ya como lo hemos señalado, acá no estamos hablando de enfoques de género, ni de violencia contra la mujer, ni esa famosa violencia vicaria que están ahora señalando en redes, ¿no? Eso no se tiene por qué confundir. No tenemos que permitir, en la primera resolución que le salga esta situación, tienen que rebatirle a la juez. Oiga, un momentito, póngase en su sitio, señora juez. Por favor, acá estamos hablando de los derechos de los niños, convención, constitución, código de los niños. No estamos hablando acá de violencia de género y de enfoque de género. Ese sería mi consejo, Álvaro. Muy agradecido, doctora, por su clarísima precisión. Y decirle a todos los dignísimos participantes que, llegado ya casi al final de nuestra reunión de hoy día, una noticia, y difúndanla, por favor. Justamente, a raíz que la ley aprobada lo que pretende es promover el acuerdo entre los adultos, entre los padres, desde una perspectiva de infancia, es que hemos decidido los próximos jueves jurídicos tocar los temas de la conciliación extrajudicial como mecanismo alternativo para la resolución de conflictos, siempre promoviendo una cultura de paz. Nuestra intención es que se conozca, ¿no?, en qué consiste esta ley que regula la conciliación extrajudicial, para que entendamos todos qué tan valiosa herramienta, qué tan valioso instrumento, qué tan valiosa metodología nos ofrece esta posibilidad de conciliar, justamente para ponernos de acuerdo, ¿no?, siempre en el interés superior del niño. Entonces, a partir de los próximos jueves jurídicos vamos a tocar esta temática, están cordialmente invitados, vamos a publicarlo, difúndanlo, y bueno, agradecer pues la presencia de todos y pedirles por favor nuestra... Luis, un minuto. Adelante, doctora. Bueno, sí, agradecerte porque ya te voy a ceder la posta de todos estos jueves jurídicos, que son casi 16 sesiones, ¿verdad?, que hemos llevado. Sí, el ciclo ha 16 sido jueves 16. jurídicos que ya hemos llevado. Voy a ceder la posta ahora a José Luis para que como conciliador él haga ya las respectivas presentaciones, ¿no?, de la conciliación, pero sobre todo de cómo llegar a una conciliación en temas de familia. ¿Cuál debe ser la actitud del conciliador principalmente? El que favorece el ambiente conciliador, ¿no? La autonomía, la libertad que tenemos como conciliadores para actuar en este tipo de procesos. Y solamente quiero decirles como mensaje, antes de que cierres ya, por favor, de que se recuerden, señores, señoras que me están escuchando, que son padres, ¿no? Si se ven inmiscuidos en un proceso de familia, porque ya no hay de otra, recuerden siempre que son padres, no son partes procesales. Segundo, que ustedes son necesarios para sus hijos. Sus hijos los necesitan juntos, fuertes, no debilitados por el conflicto. Todos los necesitan a uno en un bando y al otro en el otro bando. Ustedes son necesarios para sus hijos. Ambos tienen que colaborar en el cuidado. Ambos son responsables y no deberían delegar a los abogados o a los jueces las decisiones que afecten la vida de sus hijos.
Los padres no pueden dejar nunca de ser padres. El plan de coparentalidad, coparentalidad, ¿no? El plan de convivencia, tiene que empezar a ser la nueva lectura en la familia. Juntos o separados, tienen que tener un plan de coparentalidad. ¿Correcto? Luego, la perspectiva colaboradora y no de confrontación. Juntos o separados, tienen que tener esa perspectiva. Ser colaboradores, ayudarse mutuamente, a crecer como pareja, a crecer como padres, a crecer como familia. Separar las cuestiones materiales de las emocionales. Esto que hablamos. Alimentos, separación de bienes, división de gananciales, tiene su espacio. Este otro, tan necesario y tan valioso, es el espacio de los afectos, de las emociones, de la construcción personal de su hijo. Y eso, lo único que va a hacer es que su hijo sea feliz. Nos hacemos bolas con teorías, con dogmas. El niño, en 5 palabras, ¿qué quieres? Quiero ser feliz. ¿Con quién? Con mi papá y con mi mamá. No podemos entender eso. Es tan difícil entender eso. Finalmente, el enfrentamiento lo único que va a hacer es perjudicarnos. Por favor, tengan imaginación, sentido común y sobre todo generosidad para encontrar un punto de coincidencia. Para que no se vean ustedes como padres y como personas frustrados, atacados, indefensos. Busquen un punto de inflexión, un punto de encuentro. Vuelvan a encontrarse en algún momento de su vida, se amaron. Vuelvan a buscar ese punto de amor y sobre ese punto de amor decidan sabiamente, ustedes como padres, de la vida de sus hijos. Y a los abogados les pido que aprendan, sean autodidactas en los temas de mediación, en los temas de psicología, en los temas que impliquen preocupación sobre los niños, sobre su realidad, sobre sus derechos. Todos juntos, amalgamando esfuerzos, vamos a echar adelante a este Perú que se está desangrando, a este Perú con bullying, a este Perú con suicidios, a este Perú con violencia. Basta ya, no más niños muriendo, no más niños que tengan que, con su muerte, llamar la atención de los estados. Olivia en España, Lucio en Argentina y muchos otros niños muertos de la forma más cruel por las personas que debieron de cuidarlas. Basta. Ese es mi pedido. Muchas gracias. Encendamos las cámaras para este fraternal saludo y un gran abrazo de corazón. Gracias, doctora María Ángela, por sus muy sentidas palabras y por su compromiso con la defensa de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, no solamente Perú, sino de Latinoamérica. Gracias a todos por su participación y un cordial saludo y los esperamos entonces el próximo jueves jurídico, como siempre, 7:30, a través de esta página www.mufacit.org. Gracias y un fraternal abrazo. Hasta el próximo jueves. Nos estamos viendo. Felicidades. Hasta luego, gracias. Difundan, Gracias. difundan, siempre. Gracias, difundan. Nicolás. Gracias. Gracias, A doctora, ustedes. gracias. Así Gracias es. a usted. Luis, Gracias, doctora. Jason, Joel, Nicolás, Álvaro, Cristian, Pipo, Marjorie, Muchas gracias, Alexis, doctora. todos los que perdieron. Adiós, un gran abrazo. Gracias, doctora, por su generosa contribución a la causa de los derechos con justicia y equidad en una perspectiva de infancia. Gracias. Hasta el jueves. Chao.